un paseo, vuelta por el universo, pide algún deseo. Pide algún deseo. Nuestras almas al flotar son las nubes más brillantes, turbulencias, vuelta por el universo, cada vez más lejos. Planetas navegar, atentos a un sonido que no cesa. Vuelta por el universo, vuelta por el universo. Cada vez más alto, alto, cada vez más alto, alto, cada vez más alto. Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Comenzando un jueves, un hermoso jueves, miren Vigo cómo está y tratando de salir de los 50 para pasar a los 60. Vamos a ver si en un rato lo hace. Hay noticias de alto impacto correspondientes al IPC del dólar, así que veremos qué pasa. Varias noticias 9:30 en mi país. Así que bueno, vamos a ver un poquito. Bitcoin está reflotando, como quien dice, tratando de salir de los soportes que estaba casi cayendo, ¿no? Se nos iba a los 42. Vamos a ver qué pasa esta semana, la otra, y veremos si en el transcurso de las semanas logra el objetivo Bitcoin después del halving de llegar a los 100 o no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay volumen en este momento y que están tratando de llegar a las resistencias de días anteriores. Ahora vamos a estar viendo en la gráfica de TradingView. Así que bueno, gente, vamos un poquito con Bitcoin y después hacemos lo que hacemos todos los días, que es Forex, los mercados tradicionales, las divisas, los índices, el oro, el rubí, todo, así, ahí le damos duro, caña. Bien, gente. Planeta Tierra, de fondo, los pepes comprando, las ballenas comprando. Nos vamos a pasar un poquito a las top 100 antes de comenzar con el show nuestro. Vemos un poquito las top 100, ahí en lo que es la hora, en lo que es el día. Hay algunas que están todavía, ¿no?, tratando de equilibrar las caíditas que tuvieron en el mes. Miren el mes al rojo vivo, semanita también, hay algunas que sobresalen entre el resto, ¿no?, con arriba del 30%, y la mayoría están entre un 2 y un 5 positivo
positivas y negativas. Así que bueno, por ahora las top 100, ¿sí? Las top 100 tratando de ir de la mano de Bitcoin. Ahí atrás, obviamente sabemos cuando cae Bitcoin, caen todas. Y cuando sube, como en este caso, suele darle una manito al resto, ¿sí? Donde tratan de recuperar, ¿no? Cuando caen, ustedes saben, las cripto suelen caer 2 o 3 veces más que Bitcoin, ¿sí? Si Bitcoin cae un 1%, ellas suelen caer un 5%, ponele, ¿sí? Lo mismo en los recuperos. Lo que pasa que hay algunas que no recuperan lo que caen, ¿no? Así que bueno, por ahora estamos ahí. Hoy jueves, veremos si esto es una señal por las noticias que vienen en un rato, donde pueden dar una mano para que siga rompiendo la zona de resistencia o que vaya a visitar de vuelta las zonas de soporte, ¿no? Ahora vamos a ver la sensación de alza que tiene Bitcoin en velas diarias, a ver si toma el avión y llega a la resistencia. Vamos a ver, vamos acá a la gráfica, mirá. Bien, hizo unos fractales interesantes, ¿sí? Recuerden que antes de llegar a los 72 acá, a los máximos históricos, a estos últimos, primero va a tener que venir a esta mechita que va a llegar rápido si llega, y después va a venir a buscar estas otras zonas, ¿sí? Ya acá dentro de esta zona y de esta zona, ya el precio va a empezar a hacer fractales seguramente con altos y bajos hacia arriba. Eso lo veremos en el caso de que suba, pero también vemos que el precio está llegando a una zona de resistencia de un canal dinámico bajista. También puede pasar de que si rompe esta zona y se apoya con pullback, venga a visitar los 62, y si no, obviamente que siga el recorrido, como decíamos, que estaba cerca de los soportes y estaba tratando de salir, donde el precio está acá, ¿no? Muy cerquita de, a ver si podemos marcar acá, ahí con esta. Está, ven, a visitar esta zona de soporte, ¿sí? Apoyándose en el pasado, obviamente. Zonas históricas también, obviamente, son velas diarias, ¿no? Podemos ir viendo vela a vela las estructuras que se van formando en cada alto, bajo, apertura y cierre de cada vela. Por ejemplo, esta zona también es muy interesante para tenerla marcadita. Obviamente se acercan fundamentales y sabemos que las noticias fundamentales, por más que seamos optimistas o pesimistas con el precio de algún, ¿no? De alguna criptomoneda, de algún índice, de algún par de divisas, eso afecta casi siempre de forma, ¿no?, directa, ¿no? Sobre todo si está de un lado o del otro el dólar, ¿sí? Como en este caso, que está como cotización. Velas horarias. Escucha. Mate. Bien, estamos llegando a zona de de sobrecompra. Ya estamos arribando la zona, seguramente puede ser esta. Vamos a ver si eso sucede antes de las fundamentales, y si vamos a velitas de 5 para ir rapidito. Ya estamos dentro de la sesión de Londres hace un tiempito, y 10 minutos quedan para que comience la sesión de Nueva York. Estamos sobrecomprados en esta zona. Puede haber un retroceso, no va a llegar a la sobreventa seguramente, como vimos en el oscilador, donde cuando intenta llegar a la sobrecompra se devuelve al nivel 50, al nivel 60, pero nunca 40, 30, 20, ¿sí? Acá recién, que esto fue ahí, ¿no? A las 0 horas fue cuando tocó zonas de sobreventa. Así que bueno, puede ser que las toque con la ayudita de alguna fundamental. Eso sería negativo para Bitcoin, obviamente. Así que bueno, por ahora alcista, remontando vuelo, rompiendo pequeñas zonas ahí, ¿no? Ahí rompe, apoya con pullback, vemos, y estamos dentro de las larvas, ¿no? Bien. Las larvas son las velas chiquitas, las de scalping. Bien, nos vamos a ver un poquito el índice. Vamos a pasar por el índice. Eso. Mueva. Bien, índice del dólar, a ver si lo encontramos. Todo lo contrario, obviamente, haciendo en lo que son velas. Bueno, acá estamos en 5 minutos que estamos encontrando una convergencia, ¿sí? Acá, y una compresión del precio, ¿bien? Donde el precio está llegando a una zona de sobreventa, ¿sí? Y se está arrimando acá a una zona de soporte también, ¿sí? Y si vemos y tomamos, a ver si compramos acá.
Bueno, en el caso de que el precio apoye y haga un fractal en esta zonita, supongamos que apoya acá, ¿no? Y vemos que hace un fractal como acá o como acá, estaríamos también en una divergencia, donde el precio está cayendo y vemos como acá, si agarramos, a ver ahí, no sería divergencia, disculpen, tendría que ser un bajo más alto que arriba y está por debajo, ¿sí? Pero bueno, igual son zonas interesantes. Vamos a ver el precio que pasa. Falta, miren, esta línea que está acá es la que nos indica lo que sería el alto impacto de un par de noticias, son 3 o 4 del IPC. Vamos a ver cómo mueve el mercado ahora un ratito, ¿sí? Acá tenía, mira vos, tomaba esta zona con esta, pero está por debajo. Bien, para que haya, miren acá, para el que no sabe lo que son las convergencias, las divergencias, sobre todo en este caso el ejemplo de las divergencias, le voy a encontrar alguna acá para que vean. Escucha, eso. Mueve. Tu. Bueno, acá hay una, por ejemplo, ¿ven? Hay dos bajos, ven acá. Se utiliza bastante cuando es algo que es, no sé, estás operando en intradía, estás basándote en zonas, en números redondos, psicológicos, estructuras, y a la vez te aparece una divergencia. Muchos operan con esto así, ¿no? Donde los bajos, acá ven, van en sentido contrario a los bajos del precio, ¿sí? El indicador te dice que van para arriba los dos fractales y acá van para abajo, ¿ven? Entonces, supuestamente, ¿no? Obviamente tendría que es un indicio de que puede ser una posible compra positiva, obviamente que no caiga. Puede ser que caiga, pero la puede ir gestionando. Lo mismo para abajo, ¿no? Eso. Bueno, ya vamos a encontrar alguna otra. Ahí es clarito, ahí, bien, vamos a ver las velitas de una. Vamos a eliminar acá los Picasso. Vamos a ver las velitas de eliminar dibujitos. Uy, eliminé todo, me parece. A ver. Ahí está. Bien, mirá cómo cae, qué bonito. Fíjense Bitcoin, a ver si Bitcoin está haciendo lo contrario. Bitcoin. Mirá, un ratito, ahí está, rompió todo y está llegando a las zonas. Obviamente se acerca a qué, a las fundamentales, ¿sí? Veremos ahí si apoya, rompe esta zona que les marqué en las velitas diarias para hacer pullback e irse para arriba, por acá arriba, o si realmente la noticia afecta, ¿no? Todos los pares que estén con el dólar y vaya en sentido contrario al dólar, si al dólar le va bien, ¿no? Eso. Poquito de dance, decía el amigo, un poquito de máquinas de fondo. Vamos a ver un poquito lista roja, nos vamos al índice de vuelta. Bien, índice en sentido contrario cayendo, dijo el amigo, llegando a niveles de sobreventa. En 5 minutos vamos a ver cómo está la velita diaria, Teníamos un canal, ¿se acuerdan? Ya que lo había roto, acá está, miren. Bien, zonas interesantes. ¿Cuáles? Y obviamente próxima llegada a la vela diaria esta que está acá, ahí sí. Y tenemos altos que va generando los fractales nuevos con velitas nuevas de el día miércoles, del día martes, donde llegó una zona, hizo acá, ¿sí? Una zona, un high, un alto, ¿sí? Un fractal donde el precio decide entre ayer y hoy venir a la baja, ¿no? Vamos a ver si viene a visitar en un ratito o no, lo veremos. Esta zona que está acá, y si, inclusive si la rompe para apoyar una zona un poquito más fuerte que está acá en los 104,476, ¿sí? Más o menos a ojo. Antes va a tener que frenar, donde hay un par de velas interesantes que fueron las que formaron uno de los dos fractales donde el precio rompe para irse hacia el alza y seguir lo que era la onda tradicional de Helios, ¿no? Acá que veníamos viendo, marcando día a día. Pero bueno, nos vamos a las velitas horarias. Bien, día negativo para el dólar, ¿Qué pasó ayer con las noticias? La comparecencia. A ver, tenemos ahí.
Bueno, hermoso para ir en venta. ¿Sabés cómo me le tiro de cajón ahora si veo antes que venga el tren? Habría que buscar eurodólar, alguna que esté con el dólar y ir en contra. Aprovechar ahora antes de las noticias, poner stop o directamente esperar que pasen las noticias. Vamos a ver si mueven mucho o no las noticias, ¿no? Eso depende obviamente de lo que quieran mover, ¿no? Los que mueven el mercado, no nosotros que solo estamos ahí, ¿no? Viendo el cine, la película. Así que bueno, si vamos a las fundamentales, miren, son velas de 1 hora, voy a ir a velas de 5 y de ahí nos vamos a ir a las noticias fundamentales. Tenemos un par de noticias, acá tenemos 44 minutos son los que faltan, bueno, un poquito menos, esto se va a actualizar ahora porque son y 57, faltarían 33 minutos. IPC subyacente anual mensual y nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Tenemos un par de noticias que vamos a ver cómo le dan ahí al mercadito. Fíjense Bitcoin como está ahí subiendo, ¿no? Las bombitas boom boom tirando para arriba. Vamos a ver si esa es una trampita para después de la noticia. Viste que esto está todo armado, ¿no? Los muchachos ya saben, lo que saben, realmente lo que tienen la papa ya saben, lo que pasa. Y bueno, son los que mueven, ya tienen armada la telaraña, ¿no? Para dónde va a ir el mercado, seguramente la semana, en el mes, a dónde lo van a llevar, las trampitas que van a pasar antes, y obviamente ellos ya saben, ¿no? ¿Tenemos algún amigo que nos avise, aunque sea, ¿no? Una vez por semana, una señal, algo ahí, cómo va, ¿no? Estaría interesante, ¿eh? Bien, a ver, nos vamos al MT4, ¿eh? Qué frío que hace acá en mi ciudad, gente. ¿Ustedes están iguales o me parece a mí una ola polar de frío tremenda, eh? ¿Vieron el partido de ayer Colombia contra Uruguay? Tremendo, ¿eh? Qué lindo partidito. Bueno, ahí salieron ganadores los amigos de Colombia. Así que otra final más, Colombia-Argentina en Miami. Vamos a ver, va a estar lleno de gente de Colombia y de Argentina. Va a estar lindo para que la pasen lindo la gente que quería ver la selección de su país y los que no, que disfruten también selecciones buenas, ¿no? Jugadores buenos. Muchos son muy simples y eso es lo lindo. He visto en varios equipos gente que no se la cree y que son, ¿no? Te dan hasta el ejemplo, eso es bárbaro. Aparte juegan bien, ¿no? Y bueno, y Uruguay querido, otra vez será un gran equipo con Marcelo Bielsa. ¿Vieron que los directores técnicos, todos argentinos, en Colombia, bueno, en Argentina, en todo, en Brasil, todos directores técnicos en Colombia, en Uruguay, en no sé dónde más, en Perú, en Ecuador, ¿no? No sé, bueno, pero la mayoría, ¿vieron cómo buscan algún técnico argentino? Garqueta, ¿no? Yo soy argentino, ¿sabes? La idea no, tenés que pegar patadita ahí abajo, ¿viste? Bien, basta de fútbol, vamos a ver un poquito el MT4, nos vamos ahí despacito. Y vamos a poner un poquito de rock and roll, un poquito de rock and roll. Sí, muy bonito de fondo, pero me voy a tirar un poquito a rock and roll del nuestro, el que ponemos todas las mañanas. Hoy quería probar un poquito acá el amigo Cerati convertido en un poquito con las máquinas, ¿sí? ¿Me voy a dónde? Y primero vamos a elegir acá. Qué lindo esto. A mí me encanta, pero 5 temas seguidos me queman la cabeza. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Vamos a tirar acá un poquito a ver si tenemos Piogelis, como siempre. A ver, comenzamos acá. Estoy re dormido, gente. Hoy me pasé de largo. Ayer estuve cerrando un par de operaciones que eran scalping y se me convirtieron en intradía. Y bueno, ¿no? Descansando ahora. Pero hoy quería estar con ustedes un ratito. A ver, vamos a ver acá. Desde lejos no se ve, antes o después. Mirá qué bonito, escucha. Bien, vamos a MT4. ¿Tenés MT4, MT5? Nos vamos a alguno de ellos. Ya nos vamos. Tengo el bot telaraña ya hace un par de horas puesto, porque estaba cerrando un par de operaciones en otra plataforma y aproveché en esta plataforma donde operamos todas las mañanas, que es una cuenta más chiquita. Bueno, también lo pongo y aprovecho a ver cómo funciona, ¿no? Hay veces que no lo pongo porque estoy haciendo otras cosas, pero cuando da la oportunidad lo pongo un poquito más temprano también, ¿sí? Bien, me voy al MT4. Vamos a ver si ponemos alguna noticia fundamental con algunos de los bots del planeta Pepe. Veremos qué ponemos hoy, ¿eh? En una emboscada te protegía y perdí un ojo por
Bien, vamos a la fuerza de la moneda como todos los días desde que tenemos conocimiento. Pasamos un ratito por acá. Tengo un par de plantillas nuevas también para ir mostrándoles. Ahora las vamos a estar viendo. A ver. Che, el oro cómo está acá. Espero que me haya hecho algo, aunque sea. Ahora lo vamos a estar viendo. ¿Qué es esto? Ah, mira, traje lo que recorre el precio. Esto, bueno, vamos a estar preparándonos acá en esta zona. Ahora comienza en un rato. Después les explico de qué trata un indicador que está de fondo. Para los que no sepan cómo funcionan algunos indicadores. Solamente para información en este caso, ¿sí? ¡Pipa! Mirá, agarraron compras, digo, en contra del dólar, mirá. Y esta debe estar cayendo, ¿eh? Uy, mirá lo que es esto, Ner. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes... Bueno, ahí estamos. ¿Cuánto va acá? Bueno, ya vamos positivo, así que tranquilo ahí. Estoy viendo acá, déjenme ver un poquito, esto no, el bombita McLean está activado en la libra dólar. Vamos a ver si rompe este alto, si no nos metemos de forma manual también, ¿sí? Acá tengo el bombita McLean en lo que tiene que ver con el... ¿Cómo se llama? Con la libra yen también. Y justo estaba probando un indicador acá para compartirle a los pepes, al que le gusta, de distintas herramientas que te van diciendo, ¿no? El pasado del par de divisas que estás viendo, cómo está, si está alcista, bajista o neutro, ¿no? Interesante este. Bien, a ver acá. Mira, los zombies están listos para disparar, pero lo tengo apagado porque tengo prendido el de fundamentales y tengo prendido el de bombita McLean, que ayer estuve haciendo, ¿no?, un backtesting rapidito en vivo y bueno, ahí algo salió. Así que bueno, y tenemos acá este otro que lo tengo apagadito por ahora, así que veremos en un rato qué pasa, ¿sí? Por ahora, a ver este que hace acá, déjenme ajustar algo. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña, que me hace verte otra vez, lo decimos sin hablar hoy. Bien, ahí vamos, 142, un movimiento hubo para que haga eso. No puede ser que haya hecho tanto en una horita. Sí, puede, pero algo pasó ahí, mejor para mí obviamente, pero bueno, vamos con lo nuestro, vamos a quedarnos viendo mientras vamos en ganancias con ese bot. Vamos a estar viendo acá el movimiento, estamos en vela de 15, me voy a la vela de 1 minuto, alertas no quiero, acá voy a sacar porque me voy a ver loco, indicadores, herramientas, ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a configurar el bot a ver si se da. Vamos a ponerle muy poquito lotaje por las dudas. Igualmente tenemos un stop loss acá, así que no pasa naranja. Y le voy a poner un poquito más de stop loss, un poquito más alejado por si las moscas, tampoco tanto. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Ahí le estiré un poquito más el trading stop. Voy a acercarme para ir viendo de cerca acá los dibujitos hermosos de... Ahí está, vamos a dejarlo acá. Quedan un par de minutos para una noticia de alto impacto. Veremos qué pasa hoy, ¿sí? En el mercado de Nueva York y con lo que queda de Londres, amigos, ¿eh? Qué frío que hace, ¿eh? ¿Cómo le va, amigo? Hi es hola, ¿eh? Buenos días, Cristian, ¿cómo andás? Acá estamos, más con frío acá, mucho frío. Recuerden que, bueno, deben darse cuenta, ¿no?, que no hago publicidad, estamos, ¿no? Cuando podemos salimos al aire acá, ¿eh? Si no, nos quedamos durmiendo, si podemos. Hay algunos que no pueden estar durmiendo, tienen que ir a trabajar, pero ahí estamos, tratando de hacer todo lo posible para salir todos los días. Hay veces que
por alguna fiesta, ¿no? Por algún cansancio, porque tengo otras operaciones pendientes, no puedo abrir en el momento, pero trato de comenzar la sesión de Nueva York 30 minutos antes, ¿sí? Sobre todo comenzando para ver las noticias, lo de Londres, desde la sesión de Londres, ¿bien? De tu locura. De tu locura. Che, ¿me tiro o no me tiro acá, eh? A ver cómo está. Podemos chequear las fuerzas acá viendo este indicador interesante que conseguí. A ver si lo configuré bien para hacer scalping, porque si no te tira para intradía y para intradía no sirve mucho, ¿no? Eso, me faltaría algún par acá, a ver. Y sí, viste, 5, 15, 30. 5, 15, 30. Y un minuto, ¿no? No, está bien, ahí está. 5, 15, 30 me parece bien. Bueno, a ver, tenemos recontra alcista el euro-yen, gente. Esto puede reventar, puede empezar a buscar ventas acá en el euro-yen. A ver, va hacia arriba de forma exponencial, diríamos. Euro-yen, a ver. Mirá cómo va. Qué bonito, en velas de 5 tiene que ir hacia arriba, agarramos todo este manojo, no solamente las últimas velitas, llegó un número redondo, así que bueno, está en vos si querés buscar después de este retroceso alguna compra, o si decís no, se acerca la fundamental, mira, estamos acá, ahí, a pasito de la fundamental, espero para no quedar atrapado, o quizás no, pero bueno, fíjense, de acá hasta acá, rompió acá, ¿no? Un alto, puede hacer un retroceso más o menos de unos 10 pips y después seguir subiendo, pero si sube ya empezamos a ver que puede ser un hombro, cabeza y un futuro hombro, capaz que no rompe el alto después de los 10, hace 5, hace un fractal, ¿no? Obviamente con un high que no llega a romper el último y empieza a revertir, ¿no? Por lo menos en algún retroceso hasta acá, vamos a ver. También puede pasar de que siga rompiendo las estructuras hacia arriba, ¿sí? Habría que ver H1. Bueno, esto va hermoso hacia arriba. Esto vos sabés que a la corta, a la mediana o a la larga va a seguir subiendo. Y si tenés, ¿no?, un poco lotaje, le tirás y vas viendo de ir sacando parciales a medida que va subiendo. Alguna pequeña caída no te va, ¿no? Pero va subiendo. Obviamente tienen límite la subida, ¿no? Y tienen sus retrocesos que se pueden convertir en cambio de tendencia. Pero bueno, al que le gusta operar el euro-yen, ahí está, ¿eh? Vamos a ver si va para arriba o no, hasta acá por lo menos vamos a marcarlo, a ver qué pasa hoy. Obviamente que con la noticia fundamental tenemos esa zona y tengo esta zona también interesante ahí, ¿eh? Vamos a ver qué hace hoy el precio en el euro-yen, lo dejo ahí marcadito. Vamos a buscar el euro-dólar que iba hacia arriba. Miren cómo subió, qué bonito. Yo esperaría que pase la noticia, ¿no? Vamos. Sí, está terrible, dice el amigo. Buscá Venado Tuerto. Está, es la ciudad de donde soy yo. Dice, ayer la ciudad más fría del país. ¿Viste lo que es tremendo? Lo que me da lástima son los animalitos. No sé si viste las ovejitas en el sur, en la Patagonia. Si sabés algo de eso, pobre. Todo congeladas. El agua directamente un hielo, ¿no? Y ¿cómo hacen? Se tienen que... ¿Cómo hace el dueño de las... Si no te podés meter con camiones ni nada ahí al sur? Tremendo, ¿no? La ola polar esta, pero es terrible porque se nos mueren las ovejitas, por lo menos si se pudiera llegar a agarrarlas para darle de comer a mucha gente, ¿no? Pero bueno, igualmente me da lástima, es una cosa, ¿no? No solamente las ovejas, todo, las vacas, los caballos, los pájaros, todo, tremendo, tremendo esto, y bueno, ahí está el clima, ¿no? Mientras no se congele la computadora acá, después de la fundamental. Te diría que si te olvidaste de mí.
Bien, hay alguien que se haya sumado nuevo o se sume, si está escuchando lo que estamos hablando y quiere comentar algo, quiere que proyectemos algún par, me avisa, ¿eh? Por ahora todavía no me metí en nada, vamos a ver si logro meterme, y bueno, veremos. Ya voy en positivo acá, así que ya está, pero vamos a ver qué pasa, obviamente, porque falta todavía unos minutitos para una fundamental. Podemos esperar a que llegue el precio a esta zona, se amplíe el spread, el deslizamiento, los brokers se pongan contentos, como sacan drawdowns en negativo de los pepes comunes, ¿no? Pero bueno, por eso, gente, ustedes tranqui, ¿sí? Podemos charlar un rato, esperar, o si se da algo ahora en un par de minutos, antes de 9:30, podemos gatillar un scalping rapidito, ¿eh? Hoy estaba bueno, cuando estábamos viendo el índice que empezó a caer bruscamente, estaba bueno para en ese momento meterte con el momentum en algún par que esté el dólar o en el índice mismo, ¿no? En el oro inclusive. Bueno, ahí estamos. A ver. Pendientes, 15 minutos no. Dólar Chef, mirá vos, pero te come, ¿no? Te come vivo el Dólar Chef. Acá estoy pensando las onditas de helio, cómo estarían muy agresivas en 15, muy agresivas en 15, en caída en 5, en caída en 30. El numerito me gusta el euro-yen, va salvaje el euro-yen, salvaje el amigo. Lástima que se nos acercan las noticias ahí, si no. Libra out, mirá vos también, interesante, vamos a ver un ratito. A ver, le voy a poner un minuto, che. Si no, insisto. Uno, 5, 15. Insisto, ahí va a cambiar un poquito el panorama, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Un poquito más rápido, acá no tenés que dudar mucho. Bien. Vamos a ver, obviamente no te vas a meter porque esté en rojo o en verde o en azul o en lila, ¿no? Tenemos que analizar y ver si conviene, si no, si es una zona, por ejemplo el euro-yen está muy alcista, seguramente hay muchas órdenes pendientes para venta, ¿no? Por un orden block o alguna zona que pueda llegar del pasado, por ejemplo, ¿no? También puede ser que siga subiendo en la sesión de Nueva York y al otro día, ¿no? Le dé por... Pero bueno, siempre tienen que estar atentos y chequear todo, siempre, ¿eh? Bien, mira vos, ¿eh? Bueno, ahí se ajustó un poquito. Che, esta no me hizo más órdenes, o sí, a ver. Destruye todo, lo sé. Como Ali. Sensación, la nueva generación, ya llegamos a la zona del flip, decía el amigo. Ahí estamos. Ya estamos en la zona vertical, ¿eh? Ustedes saben que de pasada les comento, a los que les gusta, ¿no? Hacer backtesting, estoy buscando la forma, ¿no? Me gusta, a mí me gusta operar de forma manual, ¿no? Automático lo hago de hobby y me terminó gustando, pero tengo ganas de crear un par de bots donde con el tiempo en alguna escuelita los puedan utilizar los pepes, ¿sí? Esa es la idea, que los puedan utilizar y combinarlos con técnicas que vamos aprendiendo acá, ¿no? Para romperla, para quemar la cuenta, decía el amigo. Y bueno, che, no, yo la quemé ayer y vos, no, me queda un día y la quemo, decía el amigo, con el telaraña. No, vamos a buscarle bien la vuelta, inclusive, ¿no? Estaría bárbaro que seamos muchos, esa es la idea. Estoy esperando que sumemos por lo menos a 2, decía el amigo, eran re nada. Era. No, sí, por lo menos 20, 30 Pepe tenemos que hacer para tirarnos todos los días, cada uno con los pares que vea y utilizando algunas de las técnicas de acá, ¿no?
con el accionar del precio. Después, si te gusta los Ordeblock, los podés combinar con Ordeblock, con fractales, con ondas de helio, con Wyckoff, no sé, con GAN, con el tridente de Andrews, con lo que más les guste, ¿sí? Con Fibonacci, que a mí me gusta mucho. Todo te sirve y todo lo tenés que utilizar no como único, sino como una herramienta más, ¿eh? Vos abrís el maletín y decís, hoy voy a comer una palta con un tomate, ¿no? Y bueno, el tomate Fibonacci y la palta es un lindo fractal que encontraste en una zona gold de Fibonacci, ponele, ¿no? Y mañana me como un fractal, ¿eh? Con alguna escama, decía el amigo. Ahí vamos. ¿Han comido pescadito? ¿Nunca les pasó de... Uy, me parece que me trae una espina y estás ahí con los ojos que se te salen? Decís, bueno, gente, me despido, no sé... mirás a todos como diciendo, si me pasa algo les aviso, por la duda me parece que me lastré. Y eso que me dijeron, comé despacito, negro, no tragué, masticá, sentí con la lengua. Y el loco se tragó, no sé, un costillar se tragó, ¿eh? Encima son finitas, ¿viste? Tremendo. Bueno, mirá lo que subió, cómo se recuperó, ¿eh? ¿Ven? Esto es lo que quiero también que veamos. Estas subidas bruscas que tuvo el precio hace un rato, cuando estábamos viendo el índice cómo caía. Miren acá, cómo se recupera todo, ¿no? El mercado es hermoso, gente. ¿Por qué? Porque la plata no la haces para arriba, a no ser que tengas acciones. La plata la haces comprando y vendiendo y comprando, ¿no? Vos comprás más caro o comprás más barato. ¿Cómo comprás? Tratás de comprar más barato y vender y un poquito más caro, o más barato si haces promedios, pero la suma positiva, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Bingo. Qué frío que está, che, el mate, el agua, todo, ¿eh? Buen día, dice, ¿cómo le va, Gatillo? Y helados días. Debe estar fresquísimo allá, ¿no? Tremendo en tu ciudad, ¿no? Vamos pasito a pasito a no perder, sí. A no congelarnos, decía el amigo. Yo, hablando de bot, estoy aprendiendo a utilizar Strategy Quant. Es un software que crea bots. Bien. ¿Cuánto pagas por mes? Sí, conozco todas esas. De ahí suelo bajar los historiales muchas veces para cuando los backtesting que hago. ¿Cuánto pagas por mes? ¿Te sale caro? Está bueno porque ya te arma todo. No pagas nada, es gratis. Pero para utilizarlos, ¿en real te lo deja poner? Bien, y tendría que conseguirte algún BPS para probarlos. Conseguí unas cositas, dice el amigo, qué grande, genio, sos como yo. Yo soy un pirata tremendo, ¿eh? Yo debo tener todos los libros que conozcas o que no conozcas, los tengo yo. Todos los cursos que conozcas y no conozcas, los tengo yo. Los tengo, me los consigo. Vos decís, ¿y los ves? No, a todos no, veo algo si me interesa, pero tengo más de hobby, ¿viste? Cuando juntaba figuritas y robots, indicadores, plantilla, debo ser uno en el planeta Tierra de los que más tiene. Tengo un solo Telegram, para mí solo, egoísta, antes lo compartía, después dije no, lleno de indicadores de bots, es una biblioteca esa, y de ahí es donde suelo sacar algo para compartir por las otras redes, ¿no? Pero tengo todo. Vos decís, vos sabés que hay un bot que se llama, no sé, Pirulito, y es de alta frecuencia, bueno, lo tengo. Hay otro bot, también lo tengo. Hay otro, lo tengo multiplicado por 2, todo. Así que preguntame de alguno y vas a ver que lo tengo. Capaz que me tenés que decir bien el nombre, porque no me pongo a ver todo, pero yo tengo ahí, ¿eh? Ahora me decís, ¿y qué utilizás? Lo mío, nada más. No sé, antes podía ser, ahora no, ahora todo lo mío. Por él. Bien, ponete a estudiar, que es lo más lindo que hay, aprender y buscarle la vuelta, vas a ver que vas a lograrlo, la vas a romper, negro. La vas a romper, ¿eh? Ojo si sos pirata como yo, porque si te rascás el ojo te lo podés pinchar, ¿viste? Pero bárbaro, ¿eh?
Bueno, estamos acercándonos, esperando que llegue la fundamental. Faltan unos minutitos, gente. Y bueno, ahí estamos. Yo estoy probando un par de bots que no tienen que ver con abrir operaciones, sino con gestionar las operaciones. Y me está quemando la cabeza, me abrió la cabeza y estoy con unas cosas impresionantes. Son parecidos a los Xinjiang, pero para mí le falta algo o no los termino de entender muy bien porque están en chino básico, pero ahí están. Por eso estos días estoy ahí a full la mañana y ahora en un rato me vuelvo a meter de vuelta a seguir estudiando eso porque siempre me gusta aprender para después, obviamente, ¿no? Ampliar el conocimiento. Ahora, la pregunta es, si vos sos rentable operando manual, ¿por qué te gusta seguir? Me gusta, me encanta, gente. No sé, no puedo cambiar. Estudiando, aprendiendo. Y cuando abro una puerta, le debe pasar a usted. Al que estudia le debe pasar lo mismo. ¿No les pasa cuando abrís una puerta? Decir, quiero aprender, no sé, ¿de qué se tratan las medias móviles? Bueno, empezás a leer un libro, ves un video, ves otro video, y cuando querés acordar, estás en el mundo de las medias móviles, 50 millones de puertas, o de los robots, o de, no sé, lo que son, por ejemplo, quiero aprender bien qué es, por ejemplo, los fractales. Bueno, abrí la puerta de los fractales y te encontrás con matemática, con todo, ¿no? Si lo ves por arriba, obviamente que no, ¿no? Si ves un video, ya está, pero si querés meterte, es infinito y te das cuenta que no sabes nada. Eso me pasa siempre a mí, que no sé nada. A medida que vas aprendiendo, te das cuenta que no sabes nada. Ahora, ¿con lo que opero me sirve? Sí, me sobra, pero me gusta siempre estar ahí al día, ir viendo la cantidad de chantas vendehumo que hay y que la gente no se da cuenta. Tremendo. Pero también hay gente buena que trata de dejar un mensaje en algún video enseñando o buscándole la vuelta para que, ¿no? Para mostrar que se puede, ¿sí? Con esfuerzo, con estudio y con muchísima, pero muchísima práctica. Y acá todos los días, por lo menos de una u otra forma, al estar todos los días en vivo, por lo menos estás operando, ¿sí? Y eso es una forma de decir, bueno, por lo menos me respeto en el tiempo, en la práctica de a la mañana con Pepe Mila, él operará de su forma, yo de la mía, operamos, o aprenderé lo que él, como él opera, obviamente. Un enjambre de cosas hay que aprender, pero se puede, combino todo, gente. ¿Y cómo operás? Y no sé, se mueve el precio y veo si voy a favor, en contra, si le pongo stop porque me aburrí o si le busco la vuelta para recuperar las operaciones con algún Xinjiang. Tengo varios y ahora estoy creando otro que me parece impresionante. Lo estuve soñando, imagínate. Lo soñé, en el sueño lo iba armando. Después, ¿viste cuando te levantás y no te acordás bien del sueño y querés, ¡ay, qué bronca que te daba! Bueno, pero ahí lo tengo, más o menos. Muy lindo, muy interesante, tiene sentido, más para el que conoce el mercado, tiene mucho sentido y tengo ganas de hacerlo, pero primero vamos a ver bien, ¿no? De armarlo bien, pero está hermoso, hermoso. Mirá qué lindo esto, ¿no? Acá. ¿Quién está viejo? Me sorprende, puede ser solo un poco. Quisiste cortar camino, hacer todo a tu medida. Te quise cerrar la puerta. Si deja crear en real, buenísimo. Y dale, negro, dale con todo, ahí probá, ¿sabes qué lindo? ¿No? Vos mismo que seas el creador y vos mismo que seas, no depender de lo demás, ¿no? Sino crear vos, esa es la idea, ¿no? Y después están los buitres, ¿viste? Los que no estudian y... ¿Viste como el cuento de los tres chanchitos? Que el de la casita de paja, la casita de barro y la casita de... El que más se sacrificó, después están todos ahí, adentro de la casita. Obviamente les da reparo, ¿no? Hay que ser bueno, hay que ayudar. Bueno, estamos acercándonos a una zona interesante. Libre de tu sombra. Bien. A ver, mira, escuchate esto. ¿Conocen esto? Oh,
eran re viejos, ¿viste? Estamos en los 70, decía la mía, no, esto es de los 90 más o menos, pero los que son de los 70, 80, los deben conocer bien, ¿no? ¿Cómo se llama este grupo? Vamos. Un, dos, tres. El pájaro cantando. Miren, tratando de formar una parada, ¿no? Con las mechitas, qué lindo, ¿eh? ¿Vieron el... ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos? ¿Qué operamos la última vez? Ya me olvidé. ¿Operamos o analizamos? No me acuerdo, pero algo hicimos. Bueno, ya me voy a acordar. Gente, si hay alguno que quiera charlar, me avisa, ¿eh? Y hay alguno que se sume, que esté, porque muchas veces tenemos que estar concentrados operando. Imagínate que yo estoy solo acá, ¿sí? Fíjense en esta vela, va a llegar a esta zona. Hice un video ayer, vamos a ver si lo subo, ¿eh? No tiene que ver con Forex, tiene que ver con binaria. Me gustó cómo pasar una cuentita de $20 a 180. Ahí, un ratito, con interés compuesto. Vamos a ver si lo subo. Con música, porque no lo hablé, ¿eh? Miren, esta cómo se da vuelta para arriba, a ver. A ver si estamos bien en binarias. Vamos. Binarias, que parece fácil, es re complejo, gente, porque tiene tiempo de expiración. Es lo mismo que Forex, pero tenés un tiempo. Vos decías que, mirá, va alcista, me meto en compra y justo 2 velas cayó y en esas 2 velas perdiste, capaz. Obviamente, ¿no? Perdiste la operación. Miren, ahí se dio vuelta, ¿vieron? Todavía no terminó la vela, pero si termina ganada, le pusiste 100, tenés el 83%, el 90%. Obviamente me quedo más con Forex. Miren, esta también va a ir para arriba, a ver si levanta. Vamos. A ver cómo está acá. Bien. 2 minutos para la noticia de alto impacto que la vamos a estar viendo en vivo, ¿sí? Por ahora sigue Euro-Yen, ya empieza a caer un poquito, fíjense en temporadas chiquitas, hay muy poca cantidad de retrocesos por el color acá, ¿ven? Fuerte podemos tener en caída el libra CAD acá, por ejemplo, y el dólar CAD también interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mostrando que las chiquitas están tomando fuerza. Miren acá el CAD, fíjense en el CAD y el dólar acá abajo también. Habría que chequear bien, pero después vamos a ver. Igualmente quedan 2 minutitos, vamos a estar viendo. Vamos a ir ya al euro dólar acá, ahí estamos. ¿En cuál estábamos? ¿Acá o acá? Acá. Oh, mirá cómo llegó hasta arriba y se dio vuelta, tremendo. Bueno, qué mechazo hermoso, ¿eh? Ven lo que les digo, está formando una estructura, pero 30 segundos para la noticia, gente. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Si te tilda la gráfica es normal, ¿eh? Seguramente se puede tildar la gráfica. Me voy a arrimar a esta también. Ahí, euro dólar. Prepárense, ¿eh? Se tilda esto, ¿eh? Camino hasta vos. Che, pero... ¡Uy, no lo puse! ¡No lo puse! No te puedo creer. No lo puse, gente. ¿Vos podés creer? ¡No lo puse! No, se enojaba, che. A ver, acá está. Bueno, acá vamos con esta, mirá. No lo puse acá, me quiero, pero mira, ahí voy en ganancia, ¿eh? Con el bombita McLean voy en ganancia, pero qué lástima, no lo puse acá, me olvidé poner el horario. Mirá lo que es esto. A favor, obviamente, Bitcoin reventó la resistencia. Miren lo que es esto. ¡Bah! ¿Qué pasó? ¿Se apagó esta? ¿Se me apagó el robot o me parece a mí? Ah, no, está bien.
Acá. Ahí va. Ahí vamos, gente. Voy en positivo, Bueno, ahí voy a hacer un promedio o donde toque que cierre todo. Che, qué lástima ¿Vieron el euro dólar? Me faltó ponerle el horario. ¿Vos podés creer? Va a saltar dentro de a las 11, ¿sí? ¿Qué le pasó a esto? Ah, velas de 1 minuto. Yo digo, ¿cómo tarda la vela, che? Ahí va, Mira los stop loss ahí. Puedo cerrar acá y hago negocio, Esto va a venir a recuperar seguramente. La cierro, me meto yo. Piqui. Y acá voy en ventas con esta. También piqui. La venta, si cae un poquito, que gane ahí, La voy a ajustar yo, Prefiero. Era un ejemplo que salió productivo. Seguramente después tenemos 20 pi más, Ahí está. Bueno, positivo, gente. Fue rapidito. Si me toca break-even de la venta, que lo toque, ¿sí? Pero la compra la agarramos. Qué lástima acá, Me puse nervioso. Dijo el Pepe, no, nervioso no. Pero esta me la comí. ¿Qué me faltó? Poner lo más importante, el horario. Se ve que lo tengo para las 11 al reloj, decía el Pepe ahí. Bueno, ahí vamos. Si esta cae, voy en ganancias con la venta. Y si sube, es un break-even. Y ahí cerró una... Bueno, ahí está. Bien. Listo, señores. Terminamos en positivo acá, Che, qué lástima. ¿Se escuchó el grito? ¡Ay! Dijo Pepe. Bombita McLean. Lo vemos en un rato, Vilma. Te diré solo adiós. No sé cuánto hacía que no estaba bien. A veces Pepín. El Pepito. Y otras perdés. Bueno, vamos a ver qué hace acá, una luz De la no. No quería cantar el amigo, Bien el bote, Interesante el Pepito ahí, Wow. Déjame que te toque otra vez. Cantaba el amigo, ¿viste? Estaba contento. Estoy contento que voy jugando. Bueno. Che, qué levantadita tuvo, vieron, fíjense Bitcoin, si tienen ganas y pueden, me miran Bitcoin, si pueden verlo, si no, no pasa nada, ¿Qué dice acá? Guarda el bot del oro, dice el amigo. Te aviso por las dudas, no sé cómo lo tenés. Vamos a verlo. Estaba en profit, seguramente o está en negativo, o está en profit, o está ahí, ¿no? Hay que esperar algún retroceso, a ver. Esto fue muy poquito acá, pero bueno, sirve. 103.97. Para que lo apago ahí, che. Voy a apagar acá, voy a apagar esto. Ahí, ganadas, perdidas. 104. Toma, párate. Me parece que me sacó un poco que no se haga el vivo ahí, Ahí está. Mirá, ventas negativas, ¿la ven? Pero las positivas por encima, 184. Bueno. Un día hermoso igualmente, por más que podremos estado en 200. Pero ¿para qué? Si con $10 ya estoy contento. Dice el amigo, ya me alcanza para, aunque sea para la costilla, para el asado el fin de semana. En Argentina con $10 te tiene que alcanzar, ¿o no? Para... no sé, No sé si te alcanza. ¿Te alcanza para un asado con $10? ¿Cómo está todo hoy? Che, esta tendríamos... Voy a ver si hay alguna fundamental más. A ver, déjenme ver. Voy a chequear fundamentales, por favor. Un segundo. Please to meet you.
si hay alguna más para poner, a ver acá, noticias de alto impacto. Uy, me quemé la vista. Miren, se las leo de pasada, ¿sí? Nuevas peticiones de subsidio por desempleo estuvieron positivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron menos que la previsión. Al ser menos, las peticiones de subsidio por desempleo son menos personas que están pidiendo subsidio. Después, el IPC fue negativo, 0.1, 3% y menos 0.1 en cuanto a subyacente mensual, anual y mensual de junio. Así que bueno, negativo la mayoría, por eso fue la reventada de resistencias en el caso del euro dólar, por ejemplo. En el oro también se fue para arriba. Y déjenme ver acá, a ver, miren lo que es, miren, les comparto el índice, gente. Un segundito, pero por trade en vivo, miren lo que es esto. Mamá. Esto es en velas de 5 minutos, fíjense. Y ahora vamos a ver en velas de 1 minuto, pero vamos a ver Bitcoin para que vean. Vieron que estuvimos hablando de la zona de soporte, de resistencia. Bueno, miren Bitcoin. No tengo idea, pero calculo que tiene que haber roto alguna resistencia. Seguramente, a ver. Bueno, sí, miren, ven, llegó a la zona que marcamos de velas diarias. Mirá vos. Tampoco fue la gran cosa, después recuperó la caída, la subida que tuvo, recuperó un poco, ¿no? Hacia la baja para rellenar esa velita que hizo. Pero bueno, interesante. Llegó a tocar, miren, si vamos a vela de 15, pipiribín. Mirá, Mechita McLean, qué linda zona para hacer ventas, pero te tenés que animar cuando llega a esas estructuras a hacer un Pepe rechazo, ¿sí? Tenemos los Pepe en masa, los Pepe en contramasa, los Pepe consolidados, los Pepe fundamentales y los Pepe rechazo. Ese sería un rechazo, ¿ven? Escucha, qué lindo. Bien, vamos a ver Bitcoin de pasada. Ahí estamos. Opa, mirá, 1.80%, seguramente van a estar color verde las amigas, color esperanza, en el día también verde y en la hora también, ¿sí? Hay un par de proyectos nuevos de Bitcoin, decía, eran todas de Bitcoin, que pueden ser interesantes para que pegue alguna subidita antes de diciembre, así que atentos. El que gana en Forex, no te lo lleves todo para la heladera, no pienses en 1 kilo de asado, pensá en una vaca. Entonces, si vas a pensar en una vaca, separa un poquito, comprate en vez de 1 kilo, medio kilo de carne picada y hacete un pastel de papa, y el resto, bueno, ahí le tirás, ¿no? A alguna de estas proyectos. Después, si quieren, les digo un par, pero no digan nada, Escuchá, eso, chiquit. Bien, ¿hay alguno que se anime a operar en vivo, gente? Me avisan, Qué lástima acá, Me faltó poner el horario. Menos mal que teníamos puesto. El bot está puesto, ¿sí? Ahora lo apagué. Pero no estaba para nada mal. A ver acá, ¿por qué me apuré? A ver. Bueno, acá sí caía. Si el precio caía hasta por acá. Acá, los 100 y pico que tenía ganados hubieran sido 200 y pico más o menos, porque el drawdown disminuye acá, ¿sí? Y hubiera sido interesante, pero no me interesa, porque mientras estoy charlando con ustedes, eso es lo que quiero que ojalá les sirva a ustedes también, ¿no? Las baqueteadas, las caídas, está bárbaro, porque esto yo lo hice charlando con ustedes y 1 hora antes, sin hacer nada, tomando mate en La Paz, ¿sí? Tomando mate en La Paz, un tema dividido, ponelo. Y bueno, antes de no tener nada tengo 84 en el bolsillo, por ejemplo, ¿no? Podría tener 200, sí, también 500, 1000 y 1 millón si querés, pero no los quiero, ¿sí? Porque te comprometes psicológicamente para el millón. Ahora, sí, 100 más podríamos haber aguantado un poquito más, y yo calculo que a eso de las 10 de la mañana, si el precio llegaba acá, wow, ¿no? Tremendo, hubiera sido un poquito más de ganancia, pero no está nada mal esto, ¿sí? Y si hubiera seguido, quizás nos comprometíamos un poquito más con el drawdown, pero igual se va gestionando, ¿sí? Así que bárbaro. Va levantando Katanga, que da calambre esta, Mirá que le voy retirando, le retiro y vuelve, boom. A la semana está como cuando le retiré, más o menos. Así que de 10, Bien, vamos. Y me envenenan. Pensé que se trababa toda la plataforma. Cuando hay noticias de alto impacto, suele pasar.
Me salvó las papas lo de hoy, tempranito. Si no, boleta. Esperen que borro acá de vuelta. Suelo borrar. Les recomiendo también. Gráfica limpia. Para el que no sabe, ¿no? Ven acá, vos apretás, ¿no? Control B, la B de bueno, ¿no? La de vista. La de bueno, Shift, eliminar, fuera. Todo, listo, queda limpio, ¿sí? Entonces queda como nuevo. Eso lo voy haciendo cada 20 minutos. Y si no, voy a armar algún script, decía el amigo, para que me vaya borrando los temporales, ¿sí? Miren acá la cantidad de órdenes que abrió también, ¿ven? Control B, ahí, apretalo, dale. Shift, vas para abajo, apretás Shift de vuelta, te queda todo en azul, eliminar, fuera. Y queda como nuevo, ¿sí? Queda como que, che, pero no operaste nada acá. Sí, operé, pero no. Sí, lo que pasa es que lo borré. Pero así, ahí está. Eso está bueno para que vean, ¿eh? Bien. Entre los dos. Bien. A ver, podemos tirar un tirito positivo el día, ¿eh? Y eso que no hice nada, solamente hablé como un elefante acá, ¿eh? A ver, vamos a ver. Tenemos, ahora sí, LibraCAD está tomando fuerza las temporales chicas en LibraCAD, ¿sí? Hay que esperar un par de minutos. LibraDólar está tomando fuerza después de la noticia de alto impacto que fue positiva para todos los pares donde el dólar esté contrario. A lo que voy, le fue negativa para el dólar, positiva, más fácil así, ¿no? Positiva para el resto que le vino de regalo como a mí con el bot de la araña, ¿sí? Vos sos la Libra, estás mirando ahí, uy, le fue mal al dólar, uy, mirá. Sale un poquito más mi billete, dice el amigo, y se fue para arriba. Libra, dólar, y después tenemos el CAD Chef, miren qué lindo también, CAD Yen, estaría cayendo. Vamos a ver el CAD Yen si está cayendo y vamos a operarlo acá. Uy, esto se va, párate. Vamos a ver acá. Che, para que me meto acá un poquito más. Voy a ponerle muy poquito y lo dejo, Vamos a ver si velas de 30. Me voy a quedar acá en el... Bueno, es muy brusco esto, che. Velas de H4. Uy, che. Velas de diaria. Uy, che. Vamos a ajustar un poquito. Me voy al pasado. Bueno, falta esta zona, ¿ven? Esto le quería decir. ¿Cómo no va a venir a visitar esta zona si tiene una gana bárbara? Y capaz que hasta acá tenés un par de pip interesantes. Uf. Ya con 10 pip listo hoy, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Si cae, que caiga. Y si no, le pongo una orden pendiente ahí arriba. Está muy elevado, pero si cae voy a jugar un poquito con... Le pongo poquito, ahí estamos. Con la forma manual. Ahí va, ¿sí? Lo dejo. Y capaz que me voy al CAD Yen, que está cayendo, dicen. A ver qué pasa con el CAD Yen. Vamos a ver. CAD Yen. Caminar. Con el CAD Yen me voy a tropezar. Yen, ¿estará cayendo? Mirá, si está cayendo. Che, me gusta más la caída que la subida a mí, A ver en H4, porque esto ya no tiene... ¡Uy! Pero qué cosa. Obviamente que esto es un nene con resfrío, ¿no? Viste cuando se le cae el verde de la nariz y va así, y hace para arriba y deja la mechita y se va para acá. Ojo, pero es tentador para seguir acá, A ver, le voy a poner una orden chiquita también, A ver, H4 estamos acá, loco. ¿Cuánto hay hasta acá? A ver. Uy. ¿A dónde vas? Bien lejos, se la dejo. Y si cae, hasta acá cuando tenemos. También, pero ahí va, ahí me la abrió como un Teletubby, con una panza de un Teletubby. No, porque yo antes las abría y le ponía pilas para que tengan vida. Bueno, no la agarró, por suerte, mirá. Ay, viste, ese es el nene resfriado que le decía. Ven que el nene está resfriado y hace así. Oye, che, fíjate que se le está resfriado el bebé. Y hace así, adentro. Se va para el otro lado, para adentro del cuerpo, ¿no? Y le queda acá el rastro de que estuvo la mechita. Bien, vamos a ver si ahora el resorte que está haciendo ahí vuelve a caer fuerte hacia abajo o se va para arriba. Veremos, Che, estoy en 2 acá, ojo. A ver, está. Ofa. Bueno, la primera que me toque me quedo. Estoy en H4 acá, animal, Animal nocturno. A ver ahí. Podemos poner un Fibonacci acá también, a ver. Uy, ¿qué es esto? No, y canal lo voy a usar otro día. ¿A dónde vas? Bueno, el 28 el primero que toca, hasta el 61. Pero yo me quedo más con el 38 ahí, ¿sí? Vamos a ver ahí. Fuera. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí?
¿A dónde vas? No se habrán metido mercado, ¿eh? Siempre un poquito lejos, porque puede pasar esto del nene de resfriados, ¿eh? Y después de que formo acá, vamos a ver. Si no forma fractal acá, vuelve obviamente, ¿no? Al número redondo que está acá, ¿eh? Es muy probable. Dibujo feo, ahí se ve lindo, pero nos tapa, ¿no? La vela, obviamente que es una vela ayudada, ¿no? Ayudín. ¿A dónde estás? Menos mal que me avisó el amigo con el oro ahí, si no, pues capaz que hacía más, Capaz que hacía más. A ver si cayó un poquito más acá. No, ahí quedó, ¿ves? Capaz que estábamos ahí, pero bueno, estaría armando, ¿no? Capaz que está 3 horas para quedar en lo mismo, pero está bien, ya está. De 10. Era repositivo el amigo, Teníamos 500, quedamos en 84. Decía, no. Bien, bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, Mechita McLean. Che, lindo el bot acá. Lástima que le metí mano de forma manual por si las moscas acá, ¿no? Miren los órdenes pendientes ocultas que están acá también, ¿Revienta o no revienta? ¿Qué dicen ahí? A ver, vamos a ver en un rato. Voy a vos. Lo hago bien. Tocó acá, Tocó el 38. ¿Ven? Ahí un poquito lo tocó. Vamos a ver si ahí saben ahí. Bien. Tampoco es wow. Che, tocó el 38, vamos en venta. No. Son zonas, nada más. Después es para apoyarte en un número. Si no, no te metes más. Vamos, metete, Pepe, así, ¿no? Otro lugar. Sin dudar te diré, llévame hasta el final. Pero no me... Si vos me vas, no. Que está ahí, ahí a romper, ¿Cuál toca primero? Está Pepe Mila, dice, hace así, mira. Pic y boom, está acá abajo, está en 2 minutos, como nos suele pasar en vivo muchas veces, está bárbaro. Bien. Queda nada. Bien, voy a buscar agua, ya vengo, Pepes. Agua calentita. Si se hace difícil poderte explicar, la luna es testigo de mi enfermedad. Voy a vos. Si quieres subirme, mostrame otro lugar. Sin dudar te diré, llévame a otro lugar, pero no me dejes sin tu amor. Si vos te vas no queda nada. Tócame y sobran las palabras. Voy a vos. Si vos te vas no queda nada. Me acostumbraste tanto a tu calor. Voy a vos.
Bien, ahí estamos. ¿Qué pasó acá? Rojo. Ah, me abrió las dos órdenes. A ver este. Bueno, esta la abrió. Una de las dos tengo que cerrar. Seguramente voy a ver si me quedo. A ver. Bueno, ya está ahora. Voy a quedarme un poquito. Veremos qué pasa acá. Me abrió las dos. Tanto a tu calor. Número redondo había acá. Se me fumó ahí. Pero no pasa nada. Igual, si lo rompe, que corra hacia el alza. Vamos a esperar un poquito, recién arranca esto y si cae estaremos buscándole la vuelta al mercado a ver si podemos un poquito y si no, que toque stop y hasta mañana. No pasa naranja. Mira. Binger. Está bueno ir a buscar agua. Siempre hago lo mismo porque sé que me va a abrir alguna orden. Me abrió las dos ahí, ¿eh? Qué grande. Che, qué lindo para venir hasta acá en venta también, ¿eh? Oh, por favor. Vamos a esperar si sube una en positivo. Vamos a ver cuál de las dos, si es que rompen ese número redondito que está acá en alta llanta o alta chanta, como le quieran llamar. Ahí, ¿sí? Vamos a ver. Si no lo rompe, nos vemos acá por acá. Pum, pum, pum. No. Oye, che. Bueno, me voy a mantener en algún retroceso por las dudas. Hasta acá voy a marcar esta zona, justo este fractal. Vamos a ver si lo respeta. Y si no, bueno, no pasa nada. La mancha al tigre, ¿no? De tu amor o de tu adiós, algo así, ¿eh? Nos conocimos en un bar y vos gritabas. Para que no te asuste tenés que hacer así, ¿eh? Ay, qué poquito que subió. Bien. Obvio, todos están esperando el retroceso, agarrar una venta de acá hasta por acá está bárbaro, ¿sí? La idea mía era que suba un poquito más. Y si no, bueno, no pasa nada. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Esta se afirma ahí, viene para acá la próxima vela, ¿eh? Estamos en velas de 5. Vamos a ir a un minuto para asustarnos un poquito más. Mirá los Pepe 1000 acá de fondo. Los indicadores de Planeta Pepe están ahí, ¿eh? Vamos a ver si apoya acá. Si no apoya, nos vemos en Transilvania. Más. Esta llega a desbordar acá y se nos va para abajo esta, ¿eh? Tiene que romper esto fuerte. Está tratando de hacer un fractal para irse para arriba, pero vamos a ver si lo deja el mercado bajista. Signo de paréntesis le puse. Tengo los dedos, parece que toco tres teclas cada vez que toco. Ahí está. Hey, hey, hey. Bueno, ahí estamos. No. 5 minutos para la vela de las 10 que se puede venir a hacer un retroceso, ojo al piojo ahí, Vamos a ver, pensando de forma negativa. Ahí va la velita, terrible, guachiturra. Voy a poner un buy stop, a ver cuánto por ahí arriba, si lo toca. Y si no, que se llene, le armo una grilla y que me quedo hasta mañana sacando parciales. Si rompe esta zona, hasta acá cuánto hay, como a ver, más o menos ahí, no es mucho, pero puede caer un poquito más. Esta zona es la que le tendría que meter una comprita. Vamos a ver si cae. Es probable porque esta vela la va a venir a recuperar. La idea era que siga subiendo un poquito más. Unos 30 pips más.
mi nombre, nena, ya no yo. Ojo con los indicadores de Pepe Mil acá, ¿eh? Si sale la flecha, la vemos acá en un rato, a ver. Secaré tus ojos, ya sabes. Parece un chorizo esto, miren, son tan chiquitas las velas. Miren lo que es. Abrázame fuerte, nena, seca. Bueno, bueno. Ya sabes mi nombre, nena, oh. ¡Asesino! Acá dependemos, rompe esta zona y hay que ver si tenemos que buscarle la vuelta a ella, porque va a venir a recuperar acá. Esta zona define todo, es el Pepe. Vamos a ver, por ahora esta está que se puede llegar a romper hacia abajo, pero quiere levantar. Vamos a ver si la vela de las 10 nos ayuda. Y esta va cayendo terriblemente terrícola. Ahí si nos abre la orden, ojalá que dispare un poquito acá y la cierro esta, ¿sí? Como para quedarme con una sola operación, ¿sí? Si sube y si la toca, bueno, la sigo gestionando y tranqui. Escucha, escucha. ¿Conoces esto? Justo está en el fractal este, ojo, porque puede tocarla, orden ahí, pic, y la vemos acá abajo. Y bueno, ya sí esto, Por eso le pongo poquito en vivo, poquito lotaje, ¿sí? Podemos estar 3 horas, ¿sí? Escucha. Bueno, hay veces que por un poquito podés dejar una orden afuera, ¿no? Acá no es nada, pero también puede pasar de que caiga y se va al inframundo, ¿no? Hay que esperar un poquito más, pero estamos ahí todavía, vamos a ver. Fíjense en el motoneta ahí, el indicador del motoneta, que está el video y explico cómo utilizar todo ahí, Pepe Motoneta o el EAPP, uno de los dos, no me acuerdo cuál. Sin querer. Bueno, era una trampita, Hijo de tigre, yo sabía, dice el Pepe. Yo sabía. Por vos. Por vos. Comenzó la de las 10, guarda porque vamos a ver la de las 10 si dispara fuerte hacia abajo, la caída al precipicio, o si viene para formarnos por lo menos un retroceso hasta por acá, que no estaría mal tampoco, ¿no? ¿Ven de fondo el rectángulo oscuro? Esa es la velita de 30 minutos. Si vos contás acá son 30 velitas de 1 minuto. O 6 de 5. ¿Y esta qué pasa? Bueno. Una seguramente la voy a dejar en el camino para poder estar bien, Vamos a ver cuál. Y voy a tener que dejar esta, seguro le voy a poner break-even si corre un poquito hacia abajo, porque tengo acá esta ya atrapadita con 2 órdenes. Llega acá, esta saco, ¿sí? Me gusta más la caída que la subida, pero bueno. Por vos. De por vos. Dale, negra, reventá para arriba. Pichu Michu. No, no me hagas eso. Escucha.
La vela de las 10, ¿ayudará las primeras velitas en caída o hará lo que suele hacer prácticamente el 70% de las veces, que hace un retroceso, una mecha en contra de la tendencia y después sigue la tendencia? Por ahora va a favor, no dejó mecha, mira, arrancó hacia abajo. Por las dudas a esta, para no complicarme, no está nada mal, le voy a poner un break-even en positivo. Me voy a lamentar si llega a caer, pero no quiero tener dos órdenes abiertas, ¿sí? Dos pares abiertos, perdón, en vivo. Es muy poquito igual, ¿no? Pero ahí está. Si me saca, que me saque. Me quedo con esta viendo. Y bueno, si esta llega a subir, mira, esta ya está en tabla, por ejemplo. O una pequeña pérdida o nada. Aguante un poquito más. Mira, esta le puedo poner, fíjate esto, para perder menos. Total, ya saqué con los bots y con el bot, el bombita McLean. Ahí está. Si me toca la orden de abajo, la pongo más abajo. No pierdo nada. Si va para arriba, voy en ganancia. Y en esta va para abajo. Bueno, suponete que esto que estamos viendo son ejemplos, ¿eh? Suponete que son velas de H1, de M30. Acá tenés que... ¿Qué pasó ahí? Bueno, si fueran de M30 y vas 20 pip acá abajo, pagate. Por más que sea tabla, esto pagate con la de abajo o todo o la mitad, ¿sí? Hacelo. Por más que diga, no, vos sabés que no, vos pagate. Hacele caso a Pepe. Mira, un bombita McLean ahí, ojo, Bueno, ¿cuánto voy acá? Nada. Bueno, me voy a pagar algo acá, La mitad me pago de esta, por lo menos para un ejemplo. Figura, ¿está bien? 35. Dispara que da calambre. 0.02. 0.02. Me pago. Ahí está. Ahí me pagué algo, adentro. Si cae, cae, y si sube, sube. Obviamente es muy poquito. Si sigue cayendo, que siga cayendo. En esta tengo el break-even acá, ven, si me la saca, bueno, no pasa nada. Y si llega acá, inclusive puedo cerrarla y me quedo gestionando esta que está en positivo, ven, que es muy poquito igual, aunque acá te marca prácticamente unos 31.8 pip, ¿sí? Obviamente dispara así cayendo, dice el amigo ahí. Y esto cuando ven acá, 5 pip acá arriba, mirá. Esa no está. Uy, mirá ahí. Y en esta suelo, hasta el número redondo tenemos unos... ¿Cuánto dice ahí? 59.7. Bueno, bárbaro. Me pago otro poquito más como ejemplo, pero voy a esperar libra dólar que reviente para arriba, o me pago la de abajo con 5 pip. Acá son 10 en total más o menos. Tenemos 6-7 pip si llega hasta acá. Llegó a estar en 7 pip ahí. Me tendría que haber pagado todo. Cerraba en una pequeña ganancia con la comisión estable y me quedaba con esta. Pero uno no sabe con cuál quedarte. Tengo dos órdenes abiertas. Y ahí va, Escucha, como caliente. La ciudad. Reseteando, dice el amigo, para poder gestionar las órdenes. Se quedó congelado, no me joda, ¿en serio? Tremendo, A mí también, tuvimos suerte. Parte que me voy a pagar la de abajo. No me la voy a pagar. Sí, me voy a pagar la mitad de la de abajo como ejemplo. Es solamente un ejemplo. Me puedo arrepentir porque puede estar acá arriba el precio y estoy en positivo, ¿sí? Ven, ahí va. Me la puedo poner el stop loss de todo completo ahí en la mitad. ¿Lo ven? Acá lo puse. Y esta la puedo bajar un poquito. Si me la saca, estoy en una pequeña pérdida con la de arriba, ¿sí? Pero si no, lo sigo, ¿no? Voy a pagarme la de abajo, me pago la mitad. Ya está el stop en positivo. Me pago 0.3, ponele, o 0. Lo que sea. Algo te pagás. Ahí me lo pagué. En un ejemplo que estoy haciendo en vivo, obviamente. Ahí va, me pagué la mitad, por eso ahora está en negativo, porque tengo menos ganancias, ¿sí? Pero el stop de la de arriba lo bajo hasta acá. Miren, ahí. Si me lo saca ahí, que me lo saque y me pongo esta acá. Entonces cierran las dos. Seguramente el precio en un rato va a estar allá arriba, ¿sí? Allá arriba va a estar. Y va a romper altos. Pero, como estoy con dos operaciones, ven, acá tengo esta otra que está acá. Acá tenemos casi unos 70 pip, puede ser. Fíjense, no puede ser. Bueno, le voy a poner un trading stop esta para que vean cómo funciona el trading stop, porque está en un número redondo. Me tendría que pagar algo acá yo, pero puede seguir cayendo. Voy a poner un trading stop de 5. Bueno, va a estar ahí al toque. Ahí me la sacó, mirá. Ahí me la sacó directamente.
Ojalá que no, pero la sacó porque es un número redondo. Listo, fuera. Ya me pagué ahí. ¿Sí cuánto? Y más o menos unos... Nah, no puede ser tanto. Bueno, no le digo porque se van a asustar. Ahí va. Esta va en positivo ahí, ¿sí? Lo que voy a hacer, obviamente, el stop de la de arriba lo pongo un poquito más abajo. Porque no me interesa la de arriba. Sí, quiero que suba hasta el infinito, pero ya está afuera, ¿sí? Perdí menos, ¿ok? Perdí menos con la de arriba. Si sigue, ¿por qué? ¿Y por qué lo sacaste, Pepe Mila? Porque está acá, ven ahí. Tiene que romper esto. Y antes de romperlo, capaz que hace un retroceso, vuelve y le da por caer y rellenar esto. Entonces, como la idea era otra, al principio ahora estoy saliendo por otro lado, ¿no? Abrí la puerta, tengo 3 o 4 opciones y digo, bueno, tengo 2 operaciones abiertas, salgo en positivo en una, por suerte, salgo en positivo en la otra, me voy pagando parciales. Terminó el bot este también en positivo. Acá, ¿sí? ¿Lo ven? Que no soy yo, sino que es el bot. No, perdón, este soy yo. Lo que pasa es que estoy acá. A ver. Sí, está bien, está bien. Ok, sí, acá. Este soy yo. Lo que pasa es que me pasé. Y el Calgen sacamos ahí, decía 70 pips, no puede ser tanto, ¿no? Bueno, y deben ser 7, sí, sí, obviamente. ¿Qué tenemos acá? 15 pips, decía el amigo. 1500, decía el otro. Bueno, ¿quién da más? Obviamente que es muy lindo ver el precio acá arriba porque llegó al objetivo que vos querías. Y vos hubieras dicho, che, pero hubiera dejado las 2 órdenes. Sí, también las podría haber dejado. Pero si el precio está acá abajo, estoy en negativo gestionando y me quiero ir. Entonces, dinero es dinero y todo sube, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá, porque está llegando a una resistencia con el primer toque que va a hacer ahí, le voy a poner un trading stop. Si la saca, que la saque, se lo voy a poner a 4 o 5 pips. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que si el precio va subiendo, va a ir por detrás, ¿eh? Y si el precio va cayendo, se va a quedar quieta. Muy poquito queda, me pagué parciales, ¿eh? Ejemplos. Esto imagínate que cada vela no es de 1 minuto ni de 5, sino que es de 30 minutos, ¿eh? Vas a tener que esperar, ir, venir, te vas hasta tu trabajo o hasta donde estés y vas a ir mirando del celular cada tanto qué movimientos hace, ¿no? Bueno, ahí me pagué. Ojalá que el precio suba, pero si cae, es un buen ejemplo para ver que vino a visitar la media móvil y nosotros por lo menos nos pagamos con 2 operaciones acá y con una en, no me acuerdo cuál era, el otro en este, me parece en el Calgen, que ahora capaz que está, miren, ahí subió, ¿ven? Qué lástima hubiera sido no haberte pagado algo y que te saquen break-even, o el stop lo tenías por encima de este alto, como hace la mayoría, y va, te lo toque y después cae. Siempre pagate algo, ¿eh? Y si no, ponete un bot. Bueno, ahí estamos. A ver cuánto marca acá. 104.2. Calculo que deben ser puntos eso. Y son puntos. Bien. Serían 10, ¿no? En vez de 100 pip. Bueno. O en vez de 1000, decía, porque son 1000 puntos ahí, ¿eh? Obviamente que como tiene un numerito de más, hay que ver cuál es la pipeta ahí. No lo opero mucho el Calgen, se nota, ¿no? Sí, Cal yendo, algunas veces Cal subiendo, y el que opero mucho es el aullando. Bien, miren cómo está este, acá. ¿Ven? Menos mal que me pagué, estaríamos acá todavía. Si cae y rompe hacia abajo, wow, pero vos no sabés. Uno quiere que caiga para que te dé más dinero, pero ¿y si sube? Esto se empieza a disminuir acá y es una alcancía donde gracias a esta operación puedo estar operando las otras, porque máximo me permitía perder por lo menos 1/3 de lo que gané acá, ¿sí? Y a las otras siempre le pongo poquito lotaje porque estamos en vivo, así que la suma de los lotajes de las operaciones manuales, automáticas y los híbridos que me mando, por ejemplo acá arrancó el robot y lo cerré yo le puse el stop y lo cerré. Se me podría haber complicado, ver, lo cerré yo, si no, el bot obviamente, ¿no? Cierra solo, pero ¿cuándo lo cierra? Capaz que lo cierra después del streaming en vivo. Entonces lo cerré yo para que vean que sacamos algo. Y no tengo que mostrarles mañana cómo cerró el robot. Bien. Ojalá que caiga esta. Acá abajo busquen venta, acá. Tremendo. Si llega a romper esta vela, mirá. A ver, H1. Oh, mirá. Qué bonito que se ve. Agarramos esto desde las 10 acá. Sí, está bien, gente. 60 y 70, un poquito antes agarramos de por ahí, ¿no? Que hizo la vela de las 10, que sería esa. Casi 100 pips marca ahí, ¿eh? A ver, ¿me avisan ahí que está en vivo? Si hay alguien.
¿Cómo hacer? ¿Se acercan fundamentales? Sí, se acercan. ¿A qué hora? ¿Las podemos esperar? ¿Puedo estar un rato más? Son las 10:11. Si no me voy, sigo probando. Estoy haciendo backtesting de un par de cositas mías para mí, obviamente. Después comparto algo, ¿no? No todo, pero algo comparto para si le sirve a alguien. Súmense a Discord. Estamos todos los días en vivo haciendo streaming. Hay veces que no puedo, pero cuando puedo trato de hacerlo todos los días. Y somos muy poquitos en Discord. Súmense. Muy poca participación porque obviamente somos poquitos. Cuando seamos muchos y alguno empieza a escribir y se sumen otros, va a empezar el movimiento interesante, ¿sí? Voy a tomar mate. Viste que cuando hay una caída es muy probable que venga a recuperar, pero también puede venir a un número psicológico, así como vino acá, ¿ven? Fíjense que está en este número redondito que está acá. Vamos a ver si ahora el precio se devuelve para arriba o si sigue cayendo. Si vamos a ver las diarias, tenemos una zona, mirá esto lo que es. Subió, viene subiendo, ¿cómo no? Fíjense cada tanto lo que hace, ¿ven? Estas velas gigantes, esta vela tota gigante con esta de las 10 también. ¿Cómo no va a venir este número redondo también? ¿No? Ay, pero bueno, ¿no? Tiene que hacer algún retroceso. Fíjense que los retrocesos los suele hacer pausaditos acá, ¿no? Acá también con mechitas, como que no, que quiere amagar y se va para arriba, rompiendo altos de a poquito. Cada tanto vienen a buscar liquidez los amigos, obviamente todo para arriba no. Hay que caer, si no, no se gana plata. Y hay que subir, si no, no se gana plata. Y estamos acá adentro viendo cómo el precio está en este momento haciendo un fractal. Vamos a ver si el precio en este número redondo que les digo se da vuelta un poquito para llegar a este otro bajo que está acá a la izquierda, ¿sí? Y después sigue cayendo. O si empieza a formar una estructura que también puede ser que la forme, ¿no? Donde el precio empieza a hacer, miren acá les dibujo, a ver. Ahí, ¿no? Ponerle que sube hasta acá, va, hasta ahí, hasta el bajo. Y en vez de romper el bajo nuevo que generó, empieza a hacer bajos un poquito más altos y rompe esta estructura y se empieza a ir para arriba. ¿Hasta dónde? Y hasta acá capaz. No sé, a visitar la media móvil. Veremos qué pasa hoy. Ustedes miren y después me avisan, ¿eh? Voy a estar atento, decía el amigo. Bien, voy a ver acá, ¿eh? ¿Cuáles no la veo? Dice el amigo. ¿Cuál de todas, Pepe? Ah, no se está viendo nada entonces. ¿O sí? Está saliendo, me parece, ¿eh? En la gráfica, ¿o no? Bueno, 100 pipe entonces, sí señor. Míralo, revisalo vos que sos de revisar bien más o menos. 70 por lo menos. Ahí está, sí es verdad. Vos sabés que necesito lentes y no quiero asumir que tengo que usar lentes. Nunca les pasó, no sé qué edad tienen ustedes. Yo tengo 670 años por la edad de Pepe Mila, pero es tremendo, gente, tremendo. Tengo que empezar a usar lentes porque estoy en la pantalla y me acerco. No, tremendo. Y no lo veo. Digo, uy, che, pero ¿qué estará pasando? Me toco la vista y digo, tenés razón, estoy al revés. Estaba mirando al revés, la gráfica estaba del otro lado. Ojalá fuera eso. Me parece que es la presbicia, Vamos a ver qué pasa. Miren, ahí, a ver si hace el dibujito que les hice ahí. Vamos a ver el conito con el retroceso, con un bajo fractal nuevo que lo puede hacer más bajo que el anterior y dispara para arriba para recuperar la caída de la noticia fundamental de alto impacto que sucedió hace un rato, donde vimos como CAD-Yen cayó, porque está cayendo. Era tan fácil, ¿no? Mira acá, CAD-Yen, ¿ven? Y pum, y cayó. Miren, ¿ven qué lindo que es pagarte? ¿Ven qué lindo que es pagarte? Porque muchos, yo te lo puedo asegurar, y me ha pasado, vos te pensás que cuando yo pongo el break-even o me pago una operación, algo, y después va para arriba, no digo, uy, ¿por qué no la dejé más? Pero también pienso de que tenés la alternativa de que se podía haber ido como acá en contra. Y si no me sacaba, estaba esperando. ¿Qué es lo bueno de esto? Ponele, me pagué 70 pip, mucho poquito, pero me lo pagué. Y si quiero, me vuelvo a meter de vuelta. ¿En qué?
y veo si voy en compras ahora o en ventas, si rompe acá, si llega a esta zona puedo ir en ventas de acá hasta acá y en compras de acá hasta acá, o veo si toma fuerza un movimiento medio brusco, una mechita de clímax, es probable que venga para acá arriba, hay que ver si está por esta zona y rompe, me puedo volver a meter, ¿entienden? 2 o 3 operaciones así, obviamente que el ejemplo es para todas las temporalidades, ¿no? Acá lo vemos, acá es un poco más difícil porque el análisis que vamos viendo, fíjense que son velitas de 1 minuto o de 5 y van mucho más rápido, ¿no? Entonces no es 30 minutos donde vos vas, preparás el mate, te viste el partido de Argentina contra, no sé, contra el Planeta Pepe, en la vela, imagínate agarrar una vela de H4, te viste 2 partidos de fútbol, o no, y después, mirá, bueno, ahí le corro el break-even, es lo mismo, pero mucho más despacio, ¿no? En cámara lenta. Y nosotros vamos en cámara rápida acá para poder mostrar todo lo que hacemos, ¿sí? Bien. Sonreír de placer. ¿Probaste algún bot, Pepe Gatillo? Fíjate si te anda bien el que te pasé de el telaraña. Fíjate si te anda bien porque en el caso mío estuve probando y los cierres parciales me los cerraba en negativo. Muy raro, obviamente. Después lo tengo que ver para configurar o lo saqué. Si no, sacá los cierres parciales, ponele 1000 en dinero, que nunca va a llegar a 1000 si te pones el otaje chiquito. Y sí que cierre la segunda opción, que es la grupal, ¿sí? Esa que cierre. Siempre, un consejo te doy, de las 3, por ejemplo, ¿no? Del train stop, start y el step y el start, perdón. El stop, ponele, si pones $10, el step ponelo que vaya de a $1 o de a $2, de a 1 sobre todo, pero el tercero ponelo $5 más que el primero. No lo pongas igual o menos porque siempre va a cerrar como no te gusta a vos. Déjalo, es como un train stop que va bien así, ¿sí? La opción del star, ponele un par de pip o dólares más, ¿sí? Después te lo explico si no. Che, lo puse mal esto de vuelta. Vamos a poner sumate ahí, a ver si sale. Súmense a las redes, vamos, a Discord, a donde sea. Vieron que hubo uno, me avisó un usuario de Telegram. Hubo uno ahí, hombre, parece que era un gallego de allá de España, tratando de vender cosas truchas a nombre de nosotros. Tengan cuidado, que nosotros no vendemos nada, ni nada, ¿sí? Con la foto nuestra, todo, tremendo garca el tipo, Tengan cuidado ustedes. Cualquier cosa por privado, no pedimos ni plata ni nada de nada, ¿sí? Si vos ves que Pepe Mila está pidiendo plata o alguno de los Pepe está pidiendo plata, avisá porque nadie pide, ¿sí? Eso tengan cuidado porque está lleno de la gente que no es rentable. Acá van a encontrar 2 tipos de personajes. Los chantas que venden humo, que son los youtubers mayoría que venden humo, que venden cursos, que venden tonterías y que viven estando en los vivos de otras personas para poder sacar algo, a ver si pueden encontrar algo, porque no les da la cabeza. Seguramente lo que ven acá o en otros lugares terminan armando algo. Ellos son así, vende humo, no tienen cabeza, ¿sí? Solamente viven estafando de esa manera también a muchos Pepe ilusionados que ellos son rentables, ¿sí? Y después están los garcones, ¿no? Los garcones estos que te mandan por privado mensajes. Tengan cuidado que está lleno, y encima si se ponen foto, obviamente que están tratando de hacer una chantada, ¿no? Así que tengan cuidado, y más si te dice, pues hombre, que yo, guarda, y no es que los gallegos sean malos, pero hay varios. La otra vez era con el Pepe Gatillo, le había hecho un otro ahí, tremendo, tengan cuidado ustedes, ¿sí? Acá no se pide plata, ¿sí? Cuanto mucho, si se vende el día de mañana algún curso o algo, lo decimos por acá, pero no por privado. Tengan cuidado, que están los garquetas tremendos, Escucha, dale, pelado. ¿Habrán hecho plata con la fuerza de la moneda algunos garcas? Seguramente que sí, ¿no? Son tan narcisistas muchos que y muchas que ya piensan que son los creadores, ¿no? De algo que no tenían ni idea ni cómo hacer una compra, una venta, ¿no? Y siguen así copiándose, pobrecitos, ¿no? Por eso, gente, se me cuidan ustedes, ¿sí? Lamentablemente los siguen cientos y cientos de fans, ¿sí?
Bien, seguí, escuchá. ¿Esto lo conocen o no? Chanu Chanu Way. Pepe Mila, ¿estás ahí, Pepitón? Ahí está, Vilma Palma, el nombre del grupo. Bien, sí, está Pepito, mira vos. No quería salir, Pepito, ¿eh? No me busques. Está gordito, Pepito, ¿eh? Está gordito, Pepito, miren. A ver. Miren, está haciendo el dibujo, frenó justo donde puse el dibujito. Ahora llega a caer y llega hasta el número redondo, se va para arriba haciendo un bajo más alto. Hicimos un dibujo hermoso, La otra vez, revisen el análisis de la Libra Yen, qué lindo cómo se dio en una zona interesante de algo que lo decía en chiste, pero es así. Son imbalances ocultos que están alejados, donde la zona que vas marcando justo coincidía con un número redondo que queda entre medio de esa zona, ¿no? Interesante, ¿sí? Así que bueno, a ver si está Pepito ahí. Vos sabés, dice el amigo, Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Y bueno, si quieren darme una mano, la única forma no es dando plata, es compartiendo el canal. Con otros pepes, no hago publicidad, en grupos, permitan a los dueños de los grupos, que seguramente algunos puede ver acá escondido también, díganle, che, o los miran, ¿no? ¿Puede Pepe Mila compartir el grupo? ¿Hay algún problema? Y te van a decir que no, pero ustedes díganle igual, ¿sí? Porque si te dicen que sí, se van a dar cuenta que de acá sacan toda la información los pepes, ¿sí? Los pepe pepones de donde sea, ¿sí? Bien, así que, gente, éxitos para todos, nos vemos en la próxima. Y bueno, vamos a ver si ahora el precio acá, si vamos pasando un poquito, si forma esta zonita que les dibujé a futuro, si se quiere ir para arriba. Qué bueno que salimos parciales, 2 operaciones manuales rapiditas, muy rapiditas, con libra, dólar y cada yen, hablando en serio. Terminamos con el telaraña en positivo, terminamos con el bombita McLean acá también en positivo. No se abrió la orden de ¿dónde está acá? De el bot de fundamentales creado por Pepe Mila, porque me faltó ponerle el horario. A lo que voy, el horario está puesto, pero está para las 11 de la mañana, no estaba para el horario que sucedió acá, que fueron a las 9:30 de mi país, ¿sí? Así que bueno, atentos ahí. Bien. No es correcto. Eso es lo que te decía. Está bien, no está bien el robot. No está bien el robot. Lo que podés solucionar ahora, después lo voy a chequear. Vamos a hacer así. Déjame armarlo y después te lo paso, ¿sí? Es verdad, no te puedes cerrar chiquita porque a mí me cerró y lo tuve que arreglar. En este momento no lo arreglé al robot en la programación, sino que la solución que le puse fue en la opción que dice cierre parciales, ¿sí? En vez de ponerle $10, le puse 1000. Para que sé que nunca lo va. Entonces se ocupa de la otra, de las cierres en grupo. Y en la de cierres en grupo vas a tener el train stop, el step y el start. En el stop que sea por lo menos el stop, por ejemplo, si el stop es de $10, cada $10 grupales que te cierre, que el start, que sería el tercero de los 3 que hay, que sea 12 por lo menos, 12, 13, ¿sí? No 10, ni 9 menos, ¿sí? Pero el error ese es de los cierres parciales, de la primera opción, que tengo que ver por qué le puse mal a la programación. Voy a tener que meterme ahí a las líneas a ver qué puse. Pero igual bien que te diste cuenta, porque a mí me pasó lo mismo, ¿sí? Lo mismo, Pero fue ahora, cuando te lo pasé a vos, que te pasé ese par de bots con el número tuyo de cuenta. Ahí no sé si toqué algo, porque yo también me lo quedé para mí, obviamente. Y fue eso, me parece, vamos a ver. Así que ahora lo termino de hacer y te lo vuelvo a pasar, ¿sí? Chequea el SNAI, bueno, anda chequeándolos. Después avísame cuáles estás probando, cuanto mucho. Estaría bueno que... Fíjate, ¿has probado el gatillo fácil? No. Bien, ahora cuanto mucho después te lo paso por Discord. Bien, gente, me voy. Chau. Abrazo. Si no, nos quedamos 2 horas hablando acá, Chau. Sumate a Discord, sumate a Telegram, a Instagram, a todo. Nos vemos, gente. Abrazo gigante, nos vemos con Vilma. Chau.
Chao gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿eh? Y eso es lo que deseo para ustedes y obviamente que se den cuenta que el esfuerzo, el estudio, la práctica y la transparencia, la buena persona es la que hace que vos pasito a pasito vayas creciendo, ¿sí? Y lo vas a lograr, acordate, ¿eh? Para todos, ¿eh? Bien, nos vemos, gente. Traigan pepes al planeta Pepe que está deshabitado. Vamos, pueden ser los primeros y los primeros en saber buenas técnicas para operar en vivo, ¿sí? Pero tenemos que ser un par de pepes. Así que los quiero en Discord, en Telegram, sobre todo en Discord, ¿sí? Que tengo unas buenas ideas ahí, ¿eh? Chau.